Hola, hola, buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola, 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 hola. Disculpen, pero no me escuchas. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy, 27 personas, 27 compañeros. Muy buenas noches. Bienvenidos al Diplomado en Derecho Procesal Fiscal y Administrativo que el día de hoy les está ofreciendo la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México. Para los que no me conozcan, por primera vez me presento ante ustedes. Mi nombre es Jorge Alberto Bernabé Torres y soy un servidor de ustedes como presidente de la Barra Nacional de Abogados Fiscales. Les doy la bienvenida y le doy también la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Noé Andrés Quirós Morales, quien nos va a impartir el tema de derecho de recurso de revocación en materia fiscal. No, si me permiten, voy a, este, a leerles un poco de su currículum vital. El licenciado Noé Andrés Quirós Morales es licenciado en Derecho por la UNAM. Tiene especialidad en Derecho Empresarial, en Derecho Fiscal, en Derecho de Propiedad Industrial, en Justicia Administrativa, en Fiscal, y actualmente está cursando la maestría en Derecho Tributario. Es una persona que ha hecho, yo lo he visto en algunas otras ponencias que ha impartido, es de amplia experiencia, me lo recomendaron y yo también se lo recomiendo a todos ustedes. Es de muy de muy amplio conocimiento y el día de hoy nos trae esta materia de derecho de recurso de revocación de materia fiscal. Lo dejo con ustedes, estimado Noé. Adelante, son todos suyos los compañeros. Bienvenido. Gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y por esas flores inmerecidas. Esperemos estar a la altura del diplomado, agradeciendo, como siempre, a la barra esta oportunidad de participar, de platicar con ustedes de algunos temas y sobre todo también, también reconociendo a los que me han precedido en los temas, la doctora Liz Padilla, el doctor Cid, al doctor Evaristo. Espero estar a la altura de todos ellos el día de hoy y que sobre todo las personas que nos honran con su presencia a través virtual, pues bueno, nos podamos llevar algo, podamos compartir algo de información de interés para todos ustedes. Por ahí primero me gustaría hacer unas aclaraciones antes de empezar el tema de la charla del día de hoy. Primero, como en alguna vez también lo escuché, no vengo a jugar fuercitas con nadie. La verdad es que lo que yo pretendo el día de hoy es compartir, transmitir parte de la experiencia que me ha dado la vida y en ese sentido, como diría el filósofo sonorense originario de Jiconteca, Valentín Elizalde, me declaro perdedor si alguno de ustedes pretende jugar fuercitas. No es mi interés, solamente vengo a compartir ideas. La segunda es que entiendo que el foro está hay gente que apenas está inmiscuyendo a los temas fiscales, a los temas de medios de defensa y también gente ya muy preparada y con mucha experiencia. En ese orden de ideas, voy a tratar de abarcar todos los ámbitos, tratar de dejar las bases de lo que es el recurso de revocación y también
plantear algunas ideas novedosas o tal vez algunas dudas que nos sirven, que nos surgen en la práctica para que al final del día todos aprendamos, ¿no? Insisto, tanto la gente más conocedora como aquel que se va inmiscuyendo en estos temas. En ese orden de ideas, nada más quisiera saber si, a ver, voy a compartir pantalla para empezar a compartir algo de la presentación que he preparado para el día de hoy. Permítanme un segundo. Y perfecto. Creo que por ahí. Creo que no me van a ver. Quería presentar de esta manera. Denme un segundo. Pero bueno. Ok, espero que ya se vean. Por ahí, si alguien me puede señalar si se ve en la presentación. Sí, ¿verdad? Ya se ve, ¿correcto? Ya se ve. Sí, perfecto, gracias, muy amable. Muy bien, entonces, como les comentaban, vamos a hablar sobre el recurso de revocación. Mi participación se va a basar en dos temas del recurso de revocación. La parte de recurso de revocación que podríamos señalar de forma muy genérica, tradicional, y el recurso de revocación exclusivo de fondo. Entonces, voy a tratar de que en estas 2 horas que nos toca compartir ideas, podamos abarcar ambos temas. Ok, entonces, el recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación lo podemos identificar como un medio de defensa en materia fiscal. Y cuando nosotros hacemos esta aseveración, evidentemente nos surge la primera pregunta. Bueno, si me dices que es un medio de defensa en materia fiscal, ¿cuáles son los otros medios de defensa? Entonces podemos identificar primero el recurso de inconformidad que está en el Seguro Social, la Ley de Seguro Social, el recurso de inconformidad que también está en la Ley del Infonavit, el recurso de revocación que contempla la Ley de Comercio Exterior, el juicio de nulidad o el juicio contencioso administrativo y también el juicio de amparo. Sin embargo, insisto, en esta plática solamente nos ceñiremos al estudio, plática del recurso de revocación, contenido y que regula el Código Fiscal de la Federación. Y aunque no es mi interés hacer una recopilación de definiciones ni pasarnos leyendo la ley, porque para eso pues, mejor cada quien la lee en la comodidad de su casa, pero sí me gustaría dejar algunas definiciones y partir de ahí para ir desarrollando algunas ideas. Entonces, el recurso de revocación contenido en el Código Fiscal de la Federación lo podemos identificar como un medio de defensa administrativo previsto en la ley, no jurisdiccional y que tiene a su alcance los contribuyentes para interponer contra las resoluciones o actos dictados por las autoridades fiscales. En este punto llamo la atención porque ya nos dice esta definición. Es un medio de defensa no jurisdiccional, es decir, ya nos está dando una característica específica, es decir, no voy a ir ante un tribunal, no voy a ir ante un juzgado, sino va a ser directamente ante la propia autoridad. Hay algunas definiciones, como la que vamos a ver a continuación, que señalan que es un autocontrol de la autoridad. Yo, sinceramente, no comparto esa idea, porque al final del día el Servicio de Administración Tributaria no es que esté buscando revisar todos sus actos para ver cuáles están bien o cuáles están mal. Al final del día siempre habrá o existirá una petición por parte del particular para revisar esos actos. Pero bueno, ya identificamos que es no jurisdiccional, que tiene a su alcance los contribuyentes, los particulares, para interponer en contra de las resoluciones o actos. Esta parte también es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos los artículos que regulan el Código Fiscal de la Federación, vamos a identificar que podemos presentar el recurso de revocación en contra de dos cuestiones muy claras, actos y resoluciones. Me van a decir, oye, pero es que en el artículo que refiere con la procedencia del recurso, pues hay otros supuestos. Sí, pero si nosotros hacemos una subsunción de lo que se trata, es resoluciones y actos administrativos. Me comentan que no se ven las diapositivas todas, ¿verdad? ¿Se quedó en la primera diapositiva?
Si no, lo que voy a hacer es salir para volver a compartir. Un segundo. Es donde está la presentación, maestro. Ok, entonces, a ver, debe de haber una, ahorita estoy presentando una que dice recurso de revocación. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve, Perfecto, maestro. excelente. Muy amable, gracias. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, aquí ya, con esta primera definición, que es la que está en la parte de arriba de la presentación, pues, identificamos que es contra resoluciones y actos dictados por autoridades fiscales. Ahorita vamos a analizar esas resoluciones y esos actos. Otra definición es que es un medio de autocontrol que permite a la autoridad revisar sus actos a instancia de parte interesada. En esta definición, como lo comentaba al inicio, esa definición de autocontrol a mí en lo particular no me gusta, porque pareciera, insisto, que fuera como que la autoridad cuando determina una resolución, él mismo, sin petición de nadie, pues fuera y revisara si efectivamente el acto está dictado conforme a las leyes, cumpliendo los principios de legalidad, y eso no sucede. Siempre habrá un particular que se queje y diga que el acto no está conforme a la ley que regule el acto. Entonces, esa parte, insisto, esta definición de autocontrol a mí en lo particular no me agrada del todo. Y la última definición, ya para alejarnos de esta parte muy dogmática, dice que se ubica dentro de la autodefensa que tiene el contribuyente para impugnar las resoluciones que considere lesivas a sus derechos, garantías e interés de índole fiscal. O sea, me parece que es muy sencilla y nos ubica perfecto. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver lo que refiere sobre la procedencia del recurso de revocación. Y en este cuadro que estamos viendo, como lo habíamos comentado anteriormente, me parece que ya es muy claro. Uno, tenemos resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales, y entonces dentro de estas resoluciones tenemos las que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. Los que estemos inmiscuidos en el tema fiscal, sabremos que cuando nos inician facultades de comprobación, pues normalmente nos determinan un crédito. Entonces, cuando nos determinan un crédito por la omisión del pago de una contribución, de 1000 circunstancias, pues bueno, ese es un acto definitivo que puedo llevar al recurso de revocación. Otro de los actos, o más bien, otra de las resoluciones definitivas que puedo llevar al recurso de revocación es aquella por la cual me nieguen la devolución de un impuesto. Como bien sabemos, de repente por las mecánicas del impuesto, estrategias fiscales también puede ser, pues me sale un saldo a favor. Y el Código Fiscal establece una mecánica a través del cual yo voy a iniciar un procedimiento a fin de que la autoridad identifique que efectivamente me debe y podrá emitir una resolución en la que me diga si sí procede o no procede la devolución. Cuando me nieguen esta devolución, ya sea parcial o totalmente, tengo la posibilidad de acudir ante la autoridad. Otra de las resoluciones definitivas que son susceptibles de llevar recurso de revocación son las que dicten las autoridades aduaneras. Y también cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio en materia fiscal. Aquí, como lo podremos identificar últimamente, para las personas que estamos inmiscuidas, pues ha habido algunos temas que nos pueden llevar a actualizar este supuesto. ¿Qué podría ser? Pues podría ser la determinación de un contribuyente dentro del listado definitivo del artículo 69, una resolución de carácter definitivo que me está causando un agravio en materia fiscal. Otra resolución de carácter definitivo podría ser también lo que últimamente se estuvo dando mucho con el tema del cambio del reciclo, de la gente que estaba en el reciclo y que lo cambiaron al régimen general. Esa resolución es una resolución definitiva, evidentemente, y que ya no puede ser cambiada, y que tengo que impugnarla, y que esta misma pues, puede ser llevada a través del recurso de revocación. Insisto, para que la propia autoridad pues, revise si efectivamente se adecuó o no a la legalidad, a la legislación que le corresponde. Ya dejamos el tema de las resoluciones definitivas y ahora entramos al tema de los actos de autoridades fiscales. Entonces, aquellos actos que exijan el pago de créditos fiscales
donde se alegue que se ha extinguido el crédito fiscal o el monto es inferior al exigido, nosotros podemos llevarlo a través de recurso de revocación. Otro de los actos son los que se dictan en el procedimiento administrativo de ejecución, que comúnmente lo ubicamos como PAE, ya sea porque no se ajustó a la ley o se determina el valor de los bienes embargados. Y otro acto también es aquellos que afecten el interés jurídico de un tercero que afirma ser propietario de los bienes, negociaciones o titular de los derechos embargados. Entonces ya tenemos ahorita todo este estudio de cuáles son los actos que podemos llevar al recurso de revocación. Insisto, tenerlo muy claro, son resoluciones definitivas y actos administrativos y actos de las autoridades fiscales federales. Ahora, también una figura que se ve en materia de recurso de revocación, que insisto, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero es importante tenerlo presente, es las causales de improcedencia y sobreseimiento. Y primero, para aquellas personas que somos, digamos, nuevas en esta materia, pues cuando decimos improcedencia y sobreseimiento, hay ocasiones que no lo identificamos muy bien. Entonces, para dejarlo claro, la improcedencia es aquellos casos en los cuales no procede, es decir, por más que yo quiera, la ley ya me dijo que no va a ser susceptible de llevarlo al recurso de revocación. Y el sobreseimiento, aquel que ya inició ya presenté el recurso de revocación, resultaba procedente, sin embargo, por una circunstancia que se da durante la tramitación del recurso de revocación, no se lleva al fondo del asunto y se resuelve, digamos, ya no se resuelve el fondo del asunto, sino simplemente se deja de estudiar. En ese orden de ideas, y tampoco no es mi interés ponerme aquí a leer todas las causales de improcedencia, simplemente dejar unas muy claras y hacer algunos comentarios. Una de las causales de improcedencia que establece el Código Fiscal de la Federación, y este me parece que es claro, sencillo, es que no afecta al interés jurídico del recurrente. En este caso, oye, puede ser una resolución en la cual se determinó un crédito fiscal, ok, perfecto, pero es de tu amigo, de tu compadre, pues muy que sea ilegal, muy que sea una resolución definitiva, no la puedes impugnar. ¿Por qué? Porque no te afecta a ti directamente. Otro, oye, es que fíjate que a mi padrino, a alguien, le negaron una devolución de impuestos. Pues mira, qué bueno qué mal que se la negaron, pero tú no la puedes ir a impugnar, salvo que tuvieras un poder. Pero insisto, ese sería una causal de improcedencia, el no tener el interés jurídico para impugnar una resolución. Otro que me gustaría hacer un comentario es aquella que refiere a que se hayan consentido, es decir, actos o resoluciones definitivas que se hayan consentido por el particular. Y aquí me permito hacer un comentario, contar una anécdota que a mí me pasó en algún momento cuando empezaba en esta materia, ya que en algún momento me dieron a mí una multa, un crédito fiscal, y el cliente preguntaba, oye, ¿lo puedo pagar? Y una vez que lo pague, ¿puedo seguir impugnando? A mí ahí, insisto, por la juventud, la inexperiencia, y decía, no, es que si lo pagas, das como entendido que sí lo debías, entonces va a ser bien complicado. Y algo que alguien más estudiado que yo en esos años me dijo, a ver, espérame, en materia fiscal únicamente se da el consentimiento cuando no hayas presentado los medios de defensa legales en tiempo y forma. Entonces, mientras yo impugne, no he consentido el acto administrativo. Solamente se entenderá que yo lo consentí cuando no presenté los medios de defensa. Insisto, y esto se lo dejo para la gente que es más joven en la rama, porque a mí me pasó y en algún momento me hizo dudar de lo que en ese momento se entendía como un acto consentido. Insisto, hay un sinfín de causales de improcedencia. A mí, cuando yo estudio un caso que no son claramente determinados en las causales de procedencia, me gusta hacer este comparativo, tanto de las causales de procedencia como improcedencia, para ver si por ahí puede caminar la procedencia de algún recurso de revocación y que no vaya en contra de alguna de las causales de improcedencia. Y
por lo que refiere al desistimiento, al sobreseimiento. El sobreseimiento, para que se dé, insisto, es, yo presenté un recurso de revocación válido, procedente, sin embargo, antes de que se dicte la resolución, se da una causal por la cual ya no van a entrar al estudio de fondo de ese asunto, sino se dejará sin estudio. Y estas son las causales que establece el Código Fiscal de la Federación. Uno, desistimiento expreso del particular. Bueno, si uno de los requisitos que se entiende es que te afecte o que afecte el interés jurídico de la persona interesada y a esta persona pues ya no le interesa, pues bueno, ya no hay nada que seguir a continuación, ¿no? Entonces, desistimiento expreso. Otro, evidentemente, que durante la tramitación del recurso de revocación se dé una actualización de una causal de improcedencia. Otro, que no exista el acto o resolución, y otro, que haya cesado los efectos del acto o resolución. Permítanme un segundo. Ok, entonces estamos en esos de sobreseimiento. Ya dejamos la parte de procedencia, ya sabemos que son contra resoluciones definitivas, ya sabemos que es contra algunos actos de las autoridades fiscales, ya también vimos por ahí algunos supuestos de improcedencia, y ahora una de las cosas que normalmente aprendemos cuando cuando nos metemos al estudio del recurso de revocación, y nos dicen que es optativo. ¿Y qué quiere decir que es optativo? Sí. Lo que nos dice la ley, el artículo 125, es, oye, contribuyente, tú tienes, como lo comentamos al principio, distintos medios de defensa. Uno de los medios de defensa es el juicio de nulidad y el recurso de revocación. Tú tienes la posibilidad de agotar primero la fase administrativa no jurisdiccional, que es el recurso de revocación, y posteriormente, si es tu deseo, acudir al juicio contencioso administrativo, o si no es así, acudir directamente al juicio contencioso administrativo. Ojo, solamente ten en cuenta que ya no vas a poder regresarte y presentar después el recurso de revocación. Si tú te saltas el recurso de revocación, ya no tienes la posibilidad de otra vez regresar. Entonces, digámoslo como en una línea del tiempo, digámoslo así, podría ser, tengo mi resolución o acto, puedo presentar el recurso de revocación, si no lo hago, me voy directamente a juicio, pero ya no me puedo regresar. Entonces, no es obligatorio agotar el recurso de revocación de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si lo vemos así, y pues la pregunta que surge derivado de ello es, bueno, si ya sé que es optativo, y también sé que es perdón por la expresión, pero uno de los medios de defensa más buleados en materia fiscal. ¿Y por qué digo eso? Porque pues dicen, oye, es que se trata de hasta le pusieron apodo, ¿no? Un criterio, el recurso de confirmación. O sea, ya ni siquiera es de revocación, es de confirmación. Oye, pues si sé que siempre los voy a perder, ¿cuál es el chiste de presentarlo? Y entonces también parte de la plática del día de hoy es un tanto reivindicar el recurso de revocación por varias cuestiones, insisto, como estrategia, con algunos planteamientos novedosos, incluso el recurso de revocación exclusivo de fondo que veremos más adelante, también sería una de estas formas insisto, de reivindicar el recurso de revocación y saber que si lo usamos de la mejor manera nos puede funcionar, y como diría el comercial, sí funciona y funciona muy bien, y ya ustedes al final de la plática dirán, me parece que sí, o me voy directamente al juicio. Pero insisto, dejar muy claro esta parte de la optatividad que está en el artículo 125 y que, insisto, me puedo ir directamente al juicio de nulidad o puedo agotar previamente el recurso de revocación. Y ahora vamos a empezar ya insisto, con algunas cosas básicas, pero que también vamos a ver algunas estrategias por ahí. Lo que todos aprendemos en la escuela, bueno, en su momento en la facultad, en algunos cursos es, oye, ¿cuál es el plazo para presentar el recurso de revocación? Todos nos los aprendemos ya sin saber, ¿no? 30 días hábiles para presentar. Ah, perfecto, eso no tenemos ningún inconveniente. Sin embargo, tenemos por ahí otros 3 plazos. Uno que tiene que ver con 10 días,
otro que tiene que ver con en cualquier tiempo, sin embargo, hay una consideración, y algo que se ha definido en la práctica como el doble plazo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, primer regla general y que nos las debemos de tatuar para que cualquier persona nos pregunte, contestemos casi a ojos cerrados, sin buscar plazo para presentar el recurso de revocación, 30 días. Ahora, el plazo de los 10 días está establecido en el artículo 127. ¿Y qué nos dice? Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, que era lo que veíamos que era un supuesto de procedencia del recurso de revocación, las violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria. Entonces, insisto, sí tenemos un plazo genérico de 30 días, pero también en este caso específico, donde procede el recurso de revocación, tenemos estos plazos específicos para que, insisto, no nos confundamos y de repente nos salgan ahí algunas sorpresas. Este que les comentaba también de en cualquier tiempo, pues ese está establecido en el 128 del Código Fiscal de la Federación y nos dice que el tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados podrá hacer valer el recurso de revocación y aquí es donde dice en cualquier tiempo, ¿sí? Pero antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. Entonces, insisto, aquí tenemos estos tres plazos, el genérico de 30 días, el de los 10 y este de en cualquier tiempo, siempre y cuando se realice antes de estas tres figuras que ya acabamos de analizar. Y el que comentábamos del doble plazo. El artículo 23 de la Ley de los Derechos del Contribuyente nos dice que los contribuyentes tenemos el derecho de acudir a los medios de defensa, pero también nos dice que en esos actos o resoluciones emitidos por las autoridades fiscales se nos deben de indicar tres cosas en específico. Uno, que se indique el recurso medio de defensa procedente. Dos, el plazo para su interposición. Y tres, el órgano ante el cual debe formularse. Si ustedes revisan algún recurso, algún crédito fiscal, un segundo, determinación de algún crédito fiscal, una negativa de devolución, ustedes van a poder identificar en la parte final de su acto administrativo o de su resolución definitiva una leyenda como la que están viendo en la pantalla, donde nos dicen, oye, dentro de los 30 días hábiles siguientes a que le surte efecto la notificación, podrás acudir al recurso de revocación previsto en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, el cual debe presentarse a través de cierto medio. Y también te va a decir en el caso de juicio de nulidad. Aquí, de repente en redes sociales, alguien subió un acto administrativo donde sí señalaba el plazo, también señalaba el medio de defensa, pero lo que no señalaba era ante quién se presentaba. Y aquí el análisis de esa información pues me parecía importante. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece las tres condiciones que deben de cumplir y utiliza la I como copulativa en el sentido de tienen que ser esos tres. Creo que una compañera está alzando la mano, la maestra Milka del Valle. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Quería que usted terminara, pero también antes de que se me fuera la idea, que hemos tenido asuntos donde nos han señalado de alguna manera, así que sí podría pasar usted la otra diapositiva, por favor, donde tiene el ejemplo. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Ahí se señala dentro de los 30 días hábiles, que es el plazo, el medio de defensa, recurso de revocación.
Y ahí yo he diferido en cuanto a que señala presentarse a través del buzón tributario, porque en estricto sentido, desde mi perspectiva, no es un órgano de autoridad. Como tal, el buzón tributario es un medio de comunicación como lo establece el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. Las salas no todas, algunas, no quieren reconocer esta parte. Incluso me han invocado lo del diccionario de la Real Academia de qué se entiende por órgano, pero se van a otra cuestión, a un diccionario cuando tenemos la propia ley, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y el Claro. principio pro homine o pro persona, que deben darle una interpretación más favorable al particular. En este sentido, desde mi perspectiva, el inciso A, yo lo he hecho valer y se ha ganado en amparo, no satisface los tres requisitos. ¿Por qué? Porque decir presentarse a través del buzón tributario no cumple con el órgano de autoridad, porque no es autoridad del buzón tributario. Entonces, nada más como complemento. Gracias, maestro. Gracias, muy amable. Justamente íbamos a llegar a un ejemplo muy parecido y me parece que maestra tiene toda la razón. Yo lo que normalmente digo, y yo, la gente que me conoce, hay algunas personas aquí en el conectadas, y yo soy muy miedoso y lo digo honestamente, ¿no? Siempre les digo, mira, si te dieron el acto administrativo en tiempo, si te dieron para presentar en 30 días, no le juegues ahí a fórmulas mágicas porque vas a poner en peligro a tu cliente. Como bien lo comenta maestra, a mí me parece perfecto. Sí me señala el día, sí me señala el medio. Lo que no me señala bien es el órgano. Solo lo haría yo abocar cuando ya el contribuyente ya llegó al día 45. Entonces, oye, por este detallito podemos presentarlo en este caso, 60 días, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo. Me parece que este es un error por parte de la autoridad que debe de señalar el órgano y sin lugar a dudas, no es un órgano, es un medio de comunicación. Por ahí alguien comenta que la adrenalina de lo que nos hace presentarlo al filo de la hora, y sí, efectivamente, no hay que hacer eso, porque al final del día los contribuyentes, los contribuyentes acuden a nosotros a defender sus derechos y tenerlos ahí al filo de la butaca y derivado de una interpretación. Insisto, me parece que es muy lógica, muy clara, pero la propia maestra ya nos ha comentado, híjole, hay unos que empiezan ahí como a divagar y empiezan a ser pro autoridad y ya cuando empiezo a ver ese tipo de criterios, a mí ya me da miedo y digo, utilicémoslo como una última opción, pero insisto, hablando del tema de los términos, me parece interesante traerlo a colación para la gente que es, insisto, que no tiene tanto conocimiento, que tienen esa posibilidad, que habrá que analizar los actos y resoluciones, que efectivamente se cumpla con este requisito y que efectivamente podamos analizarlo y como bien lo comentó la maestra, oye, pues a mí me parece que el buzón tributario no es que no me parezca, sino no es un órgano y que por tal motivo me da la ley de derechos del contribuyente este doble plazo. De acuerdo, maestro. Excelente, maestra. Es para efecto de cuando incluso el contribuyente ya se le fue el plazo. Claro. No solo, o sea, yo tampoco juego, yo tampoco pongo en peligro a mis clientes, es más, agendo 2 o 3 días antes por cualquier cosa, pero cuando ya te llegan con el acto administrativo que ya venció el plazo, uno puede revisar esa parte y decir, ok, se duplica y presenta. Claro, por supuesto, exacto. En esos casos hay que sacar, como dicen, el cirio y estas cosas de ultratumba para La casta mejor. levantar los muertos. Correcto, así es. Muy bien. Muchas gracias, maestra, por la aportación. Entonces, como bien comentamos, pues bueno, ya tenemos esos 4 plazos que comentamos hace un momento y con la aportación de la maestra creo que nos quedó bastante claro. Ahora, lo mismo. ¿Dónde presento el recurso de revocación? Claro, así sin titubear, buzón tributario. Nos dice por ahí la ley que solamente hay una excepción que se establece
para los contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Perdón, sin embargo, yo también llamo la atención de los litigantes en el sentido de, recordemos que hay autoridades coordinadas que revisan, determinan contribuciones a través de o con motivo, fundamento de un convenio de colaboración. Muchas de estas administraciones locales, la Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, de alguna de las entidades federativas, normalmente, o hasta yo, la última ocasión que presenté un recurso de revocación en la Ciudad de México, no tenían buzón tributario. Entonces, cuando nosotros vemos el acto administrativo de una autoridad coordinada donde me terminaron un crédito fiscal por diferencia o omisión de pago de impuestos federales, la pregunta resultaba válida de, oye, lo presento en buzón tributario, y si lo tengo que presentar en buzón tributario ¿de quién? De la Secretaría de Finanzas, pero no tiene, lo presento físico, ¿qué hago? En este caso, insisto, si tienen, últimamente algunas administraciones locales están, cambiando su denominación, sus órganos, demás, y ahora ya les llaman SAT Michoacán, SAT Quintana Roo, y ya están instaurando el buzón tributario. Sin embargo, insisto, como a mí me pasó hace un par de años, la autoridad fiscal en la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas, no tenía un buzón tributario. Entonces lo tuvimos que presentar de manera física y el recurso procedió y, se resolvió y ya tuvimos que ir a juicio de nulidad. Pero de repente nos surgía esa duda, si me dicen que lo tengo que presentar a través de buzón tributario y la autoridad desconcertada no lo tiene, ¿cómo lo hago, no? Y una de las preguntas que también ahí de repente surgen es, oye, ¿buzón tributario de quién? ¿Y por qué surge esta duda? ¿O por qué surge esta pregunta? Primero porque mejor que nadie los contadores y los abogados sabrán que para entrar al buzón tributario necesito ciertas claves, pero desafortunadamente estas claves de repente se bloquean, de repente no las encuentro, no tengo luz, no puedo descargar el archivo, mil y un cosas pueden suceder. Y hay ocasiones que personas han dicho ante esas situaciones complicadas de, oye, ¿lo puede presentar en el buzón tributario del representante legal o tiene que ser necesariamente en el de la autoridad, en el del particular interesado, ya sea persona física o persona moral? En este caso han existido algunos criterios por ahí en redes sociales, me pareció muy interesante esta sentencia que se publicó y que tiene también un soporte en una jurisprudencia. ¿Y qué es lo que nos dice? Y me permito leerlo para identificar la situación. Dice esto: el problema jurídico por resolverse atañe una cuestión de derecho, a saber, si el apoderado debe presentar el recurso de revocación exclusivamente a través de buzón tributario de la propia contribuyente, o bien ese representante está facultado para interponerlo mediante el buzón tributario que la autoridad fiscal le designó, es decir, en el buzón tributario del representante. ¿Qué es lo que nos dice? Al final dice, luego, si la presentación contenida en el mandato poder, representación contenida en el mandato poder, implica que el mandatario o apoderado comparezca en nombre y por cuenta del mandante o poderdante ante la autoridad fiscal para interponer el recurso de revocación, sustituyéndose en la actividad procesal que en un principio correspondía a este. Entonces, es acorde a los fines del mandato que el apoderado de la contribuyente haya presentado ese medio de impugnación a través de su propio buzón tributario y no del buzón tributario del poderdante, aquí la quejosa. Entonces, insisto, como lo comentábamos con el tema del doble plazo, son estas estrategias que no debemos hacer sin la supervisión de un adulto, y si lo tienes si tienes la fiel de la persona moral que está impugnada, que está siendo afectada, o de la persona física, preséntalo por ese medio. Oye, no tengo, solamente tengo la del poder, el apoderado. Bueno, solamente en el caso de excepción, preséntalo, para que no duermas ahí con un temor de que te vayan a negar
la procedencia del recurso, ¿no? Que te digan, oye, se tiene por no presentar. Ahora, un segundo. Maestra Milkan, adelante. Sí, brevemente nada más como aportación. En ese punto podríamos de una vez fundarnos en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para efecto de que al momento en que no nos den acceso a la justicia, pues se haga valer que tenemos derecho fundamental a un recurso sencillo y accesible a través del apoderado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero como Efectivamente, dice, mejor no jugar, siempre es mejor de la persona moral o del contribuyente. sí, exacto, justo lo que comentamos, esto no lo hagan con la supervisión háganlo siempre con la supervisión de un adulto y ya si no hay otra opción, presentémoslo así. Ya después veremos cómo lo resolvemos, cómo gestionamos con la autoridad, incluso hasta acercarnos con ellos y, oye, no me vayas a requerir, no me vayas a decir que no lo presente bien porque existe esta sentencia, existe este este criterio jurisprudencial y tengo este artículo de la convención que me apoya a la determinación que estoy haciendo en este momento. Entonces, me parece otra vez un comentario muy atinado que cuando nos llegue a suceder que presentamos un medio de defensa con estas características y que la autoridad no nos quiera hacer caso, nos quiera desechar o requerir, bueno, presentar esta argumentación a fin de que no haya ningún inconveniente y volvemos al tema para que proceda y camine el recurso de revocación. Muchísimas gracias, maestra. Con gusto, maestro, gracias. Entonces, continuamos y ahora vamos a ver el tema de los requisitos y documentos anexos del recurso de revocación. Y me dirán, híjole, pues volvemos al tema, ¿no? Pues es que eso viene en la ley. Denme oportunidad porque vamos a hacer un salto, digo, no tanto un salto cuántico, pero algunas estrategias que pueden funcionar, insisto, para aquellos casos, diría, de los casos de la araña. Básico, sencillo. ¿Qué nos dice la ley? Artículo 122. Además de los requisitos del 18 del código, debes de presentarme los que yo te digo. 4 en específico. ¿Cuáles son los del 18? Firma, nombre, razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, señala la autoridad que lo dirige, el propósito de la promoción y correo electrónico. Aquí llamo la atención de todo el auditorio, porque el artículo 18 nos dice que, evidentemente, si no tiene firma, pues bueno, no se tiene por no presentar. Pero en el caso de nombre, denominación, razón social, clave, autoridad y el propósito de la promoción, procede requerimiento. Pero si yo no pongo un correo electrónico, no procede requerimiento. Se tiene por no presentar la demanda. Me parece a mí, sinceramente, que el artículo 18 se voló la barda y no hay una justificación para que me tengan por no presentar la demanda si no pongo dentro del escrito un correo electrónico. Insisto, pero ¿para qué me pongo a pelear? Pongan el correo electrónico dentro de su recurso de revocación y así no tenemos problema. Pero los requisitos del artículo 122 son bien interesantes. ¿Por qué? Porque nos dice, oye, dime la resolución o acto que impugnas. Perfecto. El agravio que le causa la resolución o el acto. Perfecto. Las pruebas y los hechos. Y también, si no los presento, procede requerimiento. Ya si no los presento, pues habrá ciertas consecuencias. Y aquí es un ejemplo de un recurso que se presentó en algún momento. Pues aquí está la autoridad a la que se está presentando, cuál es el motivo presentado un recurso de revocación, el nombre del representante, el RFC, el nombre de denominación social, el domicilio fiscal, la cuenta de correo, el propósito de la promoción, la resolución impugnada, la notificación, los hechos, los agravios, evidentemente puede haber cantidad de agravios que querramos, las pruebas bien identificadas y también el tema de la firma. O un tema que llamó la atención porque de repente tenemos muchos formalismos, es que los petitorios que están aquí señalados en este ejemplo, pues no son parte de los requisitos que pide el artículo 122 y 18. Los ponemos por
por costumbre, porque así nos enseñaban, porque así viene el machote y así nos enseñan con ese machote, sin ningún problema. Ahora, ¿por qué les decía al principio que llamaban la atención estos requisitos del 122? Y volvemos al tema de esos casos complicados, de esos casos que espero que nunca les suceda, pero si sucede, tengamos una opción. Imaginemos que, como siempre sucede, un contribuyente llega un día antes de que se le vence el recurso, 2 días antes, y nos dicen, oye, abogado, fíjate que el contador se fue, no me dio el crédito fiscal, lo guardó, se fue de viaje, nos fuimos de viaje y ya estamos haciendo el cómputo del plazo y fíjate que se vence el día de hoy. ¿Qué hacemos? Muchos diríamos, no, ¿sabes qué? A ver, ¿de cuánto es tu crédito fiscal? No, pues mira, ya no sé ni siquiera cuánto vale, pero pues tiene 1,000 hojas, ¿no? Hemos visto en redes sociales por ahí 5,000 hojas, 4,000 hojas. No, oye, ¿sabes qué? Uno, ni me va a dar tiempo de estudiarlo y quién sabe cómo lo voy a presentar. Mejor, ¿sabes qué? Te dejo ahí tu asunto. Muchos haríamos eso. Sin embargo, existe una posibilidad de darnos más días para plantear un recurso de revocación efectivo, con muchos elementos y bien estudiado, sin lugar a dudas. Y aquí voy. ¿Qué nos dice el artículo 122? Nos dice, oye, contribuyente, si no presentas o no cumples con los requisitos establecidos en este artículo, un segundo, en este artículo te voy a requerir para que en el término de 5 días me presentes la documentación y me cumplan los requisitos. Aquí el tema es, y es importante que lo tengamos claro, me dice, si no presentas agravios en tu escrito, si no señalas la resolución o el acto que se impugna, si no señalas los hechos controvertidos o no señalas las pruebas, te voy a requerir. Entonces, si yo estoy al día 30 del recurso, no he estudiado mi recurso y no tengo ni pruebas, no sé ni cuándo inició la auditoría ni nada, puedo presentar un recurso de revocación para el efecto de tener todos sus beneficios, como el que todos identificamos, el que no se tenga que garantizar el crédito fiscal, solamente con firma, nombre, domicilio, clave del RFC, señalar la autoridad de la que se dirige, el propósito y la dirección electrónica. ¿Por qué? Porque yo, si no pongo la resolución, el agravio y los hechos, la autoridad tiene la obligación de requerirme. Entonces, si me requiere, pues ya le gané algunos días. Digamos, bueno, tengo 5 días. Sí, 5 días. Sin embargo, esos 5 días pueden ser muchísimos más. Vamos a hacer un ejemplo muy burdo. Imaginemos que el día de hoy llega el cliente y yo presento el recurso de revocación. La ley me dice que cuando se omita alguno de estos requisitos, el Servicio Administrativo Tributario me va a requerir. Lo que no me dice es cuánto tiempo tiene que pasar de que yo presento mi recurso de revocación a que se haga ese requerimiento. Entonces, eso pueden pasar muchísimos días. Imaginemos que lo hacen rápido. Hoy lo presento hoy a las clásico de abogado, 11:51. Ya quedó presentado en el buzón tributario. No creo, difícilmente, que el día de mañana ya me tengan un acto señalándome el requerimiento de información. Pensemos que se tardan 3 días. Entonces estamos hablando del martes 7. El martes 7, miércoles 8, me estarán notificando vía buzón tributario el requerimiento de esos hechos que me hicieron falta, de esos requisitos que me hicieron falta. Entonces, una vez que sucede eso, como todo también lo hacemos, no voy a abrir luego el buzón tributario y notificarme del acto, sino voy a dejar que se notifique por Ministerio de Ley, y entonces me dice que al 4.º día sus efectos, o al 3.er día sus efectos, y voy a
voy a empezar a contar a partir del cuarto. Y entonces, a partir de entonces, voy a tener estos 5 días para dar cumplimiento al requerimiento. Entonces, tengo 3 días del tema de la notificación, más 5 días, ya son 8, más 3 días que fue, digámoslo así, muy rápido, en que se emitió el acto de requerimiento. Con días, con sábados y domingos, yo voy a estar teniendo 16 días. 16 días donde yo ya pude analizar perfectamente el crédito fiscal, perfectamente las pruebas, y voy a poder presentar un medio de defensa sin ningún problema. Insisto, lo reitero, esto solamente lo recomiendo para aquellos casos excepcionales donde el cliente a final de plazo y quiere que le saquemos un asunto, ¿no? Insisto, tomarlo con calma, hacer un escrito con los requisitos específicos y que la autoridad me requiera. Ojo, y como lo comenté también anteriormente, hagámoslo con la supervisión de un adulto, porque en algún momento un compañero de generación le llegó un asunto de estos. Yo le dije, tómalo, creo que puedes hacer esto sin ningún problema. Dijo, perfecto, voy a presentarlo como tú me dices. Pasaron más de 3 meses, 4 meses, y de repente llegó y le notificaron la resolución del recurso de revocación. Oye, no, es que tú me dijiste que lo la resolución, no puse agravio, yo estaba esperando que la autoridad me requiriera. Y a ver, vamos a ver qué hiciste, ¿no? ¿Qué sucedió? Que en la parte de los hechos señaló un agravio, la estructura de un agravio muy, muy breve. ¿En qué sentido? De, oye, con fecha tal se me notificó el crédito fiscal. Ilegal porque dejó de considerar las leyes aplicables como es el Código Fiscal de la Federación. Y cuando la autoridad revisa el escrito, considera que eso es un agravio suficiente para decir no te tengo que requerir nada y te voy a resolver. Entonces, insisto, ser muy cautelosos, no utilizar, cuando hagamos valer esta opción que ahorita les platico, no calificar los actos, no pretender decir algo en los hechos y por ahí algo en los petitorios, sino ser muy escuetos, muy claros, nada más lo que nos dice la ley y que me requieran todo. Insisto, está en el artículo 122, en el segundo párrafo, nos dice qué procede el requerimiento que puede realizar la autoridad. Ahora, en el tema de las pruebas, también hay algunas consideraciones que me parece importante platicar con ustedes. Uno, que se admitan todo tipo de pruebas. ¿Qué nos dice la ley? Que la prueba, la testimonial y la confesión de autoridades mediante posiciones, esas no se aceptan. Eso no tengo ningún problema. Ahora, otra de las estrategias de presentación de las pruebas tiene que ver con el artículo 123 y el 130 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dicen estos artículos? El artículo 123 nos dice, el promovente deberá acompañar al escrito en el que se interponga el recurso, pruebas. Y después nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el escrito en el que se interponga el recurso o dentro de los 15 días posteriores, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales. Y el 130, ¿qué nos dice? Cuando el recurrente anuncie que exhibirá pruebas, en los términos del 123, tendrá un plazo de 15 días para presentarse. Me explico. Yo hoy presento mi recurso de revocación y cuento 15 días en los cuales yo voy a presentar un escrito. Lo puedo presentar desde el día 1, 2, 3, pero tengo hasta 15 días para presentar este escrito donde voy a señalar o voy a anunciar que voy a exhibir pruebas adicionales. Una vez que yo lo presente, no es necesario que la autoridad emita un acto, no
no debe haber un acuerdo por parte de la autoridad. Es decir, sí basta y sobra que yo presente este escrito a través de buzón tributario en el que estoy solicitando, donde estoy anunciando exhibir pruebas adicionales para que la autoridad las tenga por recibidas durante los siguientes 15 días adicionales. En este caso, insisto, es bien importante que lo tengamos presente, porque de repente hay clientes que tienen un montón de información y quienes estén o no familiarizados con el buzón tributario, les comento que el buzón tributario, dentro de sus espacios, de su propia mecánica, nos establece la obligación de presentar tanto las pruebas, el escrito, en archivos que tengan cierta capacidad, cierto tamaño de megas o alguna capacidad digital. Y entonces de repente nosotros tenemos que estar partiendo los archivos para que quepan en esas casillas que la autoridad nos pone dentro del recurso del buzón tributario. Entonces también ahí sirve el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Se me está trabando la computadora, ya tengo que presentar el recurso, ya tengo al cliente aquí, no te preocupes. No tengo ni siquiera contemplado el universo de pruebas que quiero presentar. No te preocupes. Presenta tu recurso de revocación. En 15 días, 15 o antes, presentas este anuncio de pruebas y después la propia ley te dará 15 días para que tú las presentes. No necesariamente tiene que ser que las presente al día 15. Voy a tener hasta 15 días. Entonces puedo presentar una el día 16, el día 1 de posterior del anuncio de pruebas y así irmelo presentando. Todas estas pruebas tendrán que ser analizadas por ahí. En algún momento, alguien me preguntaba, oye, ¿y este escrito de anuncio de pruebas cómo lo hago? Es decir, ¿solamente digo que vengo a anunciar pruebas o tengo que describir las pruebas específicas que voy a presentar dentro de los 15 días siguientes? Yo reitero, como se los comenté inicialmente, a mí esas interpretaciones medio raras que me pueda llegar a hacer la autoridad o un tribunal me tienen con los pelos de punta. Entonces yo soy siempre de la opción de, si voy a anunciar pruebas, pues si ya sé cuáles son las pruebas, pues las señalo de manera muy clara y ya las voy dosificando en el tiempo de la presentación. Sin embargo, también me ha tocado analizar y ver expedientes en los cuales los abogados, los litigantes, al día 15 presentaron un escrito básico de anuncio de pruebas. Cumplieron los requisitos del 18. Después con respeto vengo y expongo 2 puntos en términos del artículo 123, último párrafo. Vengo a señalar que anuncio pruebas para presentarse dentro de los 15 días siguientes, de acuerdo con el artículo 130. Basta y sobra. Entonces, aquí hay dos, insisto, y estos se los han aceptado y la autoridad les acepta las pruebas con posterioridad. Insisto, de estos 2 modelos de escritos los pueden ustedes agotar sin ningún problema. Otra, en algún momento, sobre esta estrategia, podemos decirle estrategia o análisis de los artículos, alguien me decía, a ver, ¿puedo presentar el recurso de revocación sin pruebas y después presentar el escrito de anuncio de pruebas adicionales? ¿O tengo que presentar al menos una prueba para poder decir que voy a presentar pruebas adicionales? Lo mismo, ¿no? Cuando me plantearon esa duda en una clase me parece cierto, ¿no? Al final del día, el artículo 123 sí me refiere que son pruebas adicionales. Cuando me dice que son pruebas adicionales es que previamente ya presenté algo. No vaya a ser que la autoridad cuando presento pruebas adicionales me diga, no puedes presentar pruebas adicionales porque en el recurso no presentaste nada. Entonces, para evitarnos esas interpretaciones, insisto, el recurso de revocación, presenten alguna prueba, un estado de cuenta, un poder, un acta de asamblea, algo que, insisto, no afecte y simplemente para dejar
dicho en los recursos de revocación que se presentó una prueba. Y ya posteriormente poder presentar sin ningún problema este anuncio de pruebas. Otro tema dentro de las pruebas que también me parece interesante y que tiene que ver con toda esta parte del recurso de revocación que se presenta a través del buzón tributario, es el tema de las pruebas que se presentan a través de la representación gráfica de los documentos que tenemos en original. ¿Qué nos dice el artículo 123? Dice, los documentos a que se refieren las fracciones anteriores podrán presentarse en copia simple, siempre que obra el poder del recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existe o son falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada. Ojo, aquí también me parece bien interesante, recordemos, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente un contribuyente pues tiene solamente el copia del contrato, que tal vez él firmó, pero tiene su contraparte en Yucatán y entonces él firmó también solamente su parte, los escanearon y juntaron escaneadas las firmas y así lo tienen y así están trabajando. Entonces, ¿qué pasaría? Oye, es que fíjate que tengo que hablar con el cliente que me firmó en su momento, pero ya perdí el contacto para que, pues, si él tiene el original, hagamos algo. La primera opción es tú preséntalo escaneado y di que es el original. ¿Por qué? Si la autoridad no te lo requiere, ya no puede después decir que es falso, que no existe, que es copia. No. Si no lo hiciste durante el procedimiento de recurso de revocación y no me requeriste la exhibición de ese documento en original, ya no lo puedes hacer. No me vayas a decir después en juicio que necesitas que presente el original. ¿Por qué? Porque tu actuación validó que ese documento resulta original. Por ahí otro tema en relación a las pruebas, es importante traer a la luz lo que señala el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y que nos dice en su fracción sexta que los contribuyentes tienen derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Eso es importante porque luego hay ocasiones que sí podemos únicamente señalar dónde está el documento, señalar que sí las anuncias, las señalas como pruebas, pero no es tu obligación presentarlas, sino que es tu derecho que sean puestas en el expediente administrativo, dentro del expediente en el que se va a resolver el recurso de revocación, pero que no tienen la obligación de presentar. Eso también sucede no solamente en medio de defensa, sino también durante el procedimiento de fiscalización, que insisto, puede ser una herramienta para todos los que vamos iniciando en esta área del derecho fiscal, el decir, oye, tal vez los FDIs, ¿no? Normalmente la autoridad fiscal nos dice, oye, quiero que me presenten los FDIs. Híjole, pues es que tú los tienes, ¿no? O sea, ¿para qué me pides que yo los imprima, que saque el XML y que te los presente, cuando es algo que tú ya tienes? O incluso hasta las constancias de situación fiscal, ¿no? Es decir, oye, tú las generas, tú las tienes, me las pides para que yo te las vuelva a entregar, pues bueno, no tiene sentido y podemos utilizar este fundamento, insisto, es el artículo 2, fracción sexta, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. La tramitación del recurso de revocación pues es muy, muy sencilla. Aquí vienen varios supuestos, este esquema no es mío, este esquema viene de un libro que se llama Practicum en materia fiscal, editado por Thomson Reuters. Me parece que es un libro bastante bueno, bastante cómodo de leer, no contar con tantos tecnicismos y que nos ayuda a identificar muchas partes de los procedimientos fiscales porque trae muchos diagramas. Pero para mí, este diagrama, que este sí es mío, me parece que es más simple, ¿no? Tengo una resolución, tengo el plazo genérico de presentación de 30 días, como les comenté, entre la presentación del recurso de revocación y el requerimiento de los requisitos no cumplidos, no existe dentro del Código Fiscal de la Federación un plazo para que eso suceda.
este puede tardar el tiempo que sea. Y por eso las estrategias que les platicaba en relación a presentar un recurso de revocación con los requisitos básicos para que la autoridad me requiera los requisitos específicos del recurso de revocación. Tengo el plazo para cumplir el requerimiento de información y la emisión de la resolución fiscal. Si bien es cierto, el Código Fiscal de la Federación señala que no debe ser mayor a 3 meses, pues también la experiencia nos dice, que puede ser en el momento que ellos quieran, si quieren al día siguiente, al día 30, al día 50, los que ellos consideren, o incluso después. El tema es que si es después, recordemos que podemos combatirlo después de los 3 meses, como una negativa ficta de la autoridad, pero realmente no pasa nada si no resuelve durante esos 3 meses. Esta última lámina realmente tiene que ver, como insisto, estas ventajas que podemos identificar, el tema de las pruebas, el tema del doble plazo que podría funcionar, los temas de la urgencia, como les comentaba, que presentar pruebas en estos 15 días, y sobre todo el tema de no garantizar el interés fiscal, que es una de las grandes, insisto, de las grandes ventajas de este recurso de revocación. Y se me pasó comentar uno, y me voy a regresar. El tema de las pruebas, en el tema del 123, les comentaba, yo puedo presentar mi recurso, dentro de los 15 días hago el anuncio de las pruebas y después las presento. ¿Por qué les digo que puede funcionar como una estrategia? Espero que la gente del Servicio de Administración Tributaria no esté por aquí, porque si no, puede que tenga ahí, seguramente habrá un diferendo y, insisto, no quiero evitar y tener un conflicto. Porque yo, en la oficina llegó un cliente con un recurso, con un crédito fiscal, nos lleva las pruebas, cajas y cajas de pruebas, pero cuando nosotros las revisamos, pues veíamos que efectivamente no eran, pues uno las veía y simplemente decía, estas pruebas están raras, no son. Un segundo. Ahorita les comparto la bibliografía, si me dan un segundo, ahorita incluso se los pongo aquí en pantalla para que lo ubiquen. Denme un segundito y se los traigo en este momento. Ya regresé, y es este libro que se llama Practicum, Controversia Fiscal, editado por Thomson Reuters. Es un libro, insisto, me parece bueno, trae muchos diagramas, diapositivas y cuadros que funcionan mucho para el estudio de estos temas. Vienen desde facultades de comprobación y demás. Pero bueno, continuando con el tema que les estaba compartiendo. Insisto, este cliente tenía pruebas que a la vista de cualquier persona pues, resultaban de dudosa procedencia. Cuando nosotros estábamos revisando el recurso, haciendo el recurso, los agravios y demás, no estábamos muy convencidos de presentar las pruebas, porque dijimos, no vaya a ser que, insisto, dentro de la premura de que llegó a los finales del día, dijimos, no vaya a ser que nos lo quieran hacer penal, yo no tengo la seguridad de que efectivamente la firma provenga incluso del representante de la empresa. Híjole, nos costó mucho trabajo determinar si presentábamos o no las pruebas. Presentamos el recurso de revocación, no señalamos esas pruebas, señalamos algunas. Dijimos, vamos a presentar el anuncio de pruebas, y lo hicimos el anuncio de pruebas en 15 días para tomar estos 30 días adicionales para analizar y tomar la decisión si nos íbamos con pruebas o sin pruebas. Por la calidad de las pruebas que les comento, que ya me imagino sabrán cómo era, dijimos, no, ¿sabes qué? No vamos a presentar pruebas, mejor vámonos así sin pruebas y que Dios nos agarre confesados. Puros argumentos de forma, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuando nosotros presentamos el anuncio de pruebas, pasan los 15 días y no presentamos las pruebas adicionales. La autoridad
meses después, no resuelve el recurso de revocación. Y entonces ahí lo que nosotros dijimos, dentro de un medio de defensa, dentro del juicio contencioso administrativo, fue: tú no me requeriste las pruebas. Ojo, el artículo 122 me dice que si no presentó las pruebas, procede requerimiento. Cuando yo analizo el artículo 123 y el 130, perdón, no me excluye el requerimiento de pruebas. Sí las anuncié, sí las tenía que presentar, pero el artículo 122 dice: si yo no presento pruebas, me tienes que requerir. Entonces, en este sentido, cuando nosotros analizamos la resolución, dijimos: aquí hay un agravio. Nos fuimos sin pruebas, tú me dejaste sin pruebas dentro del procedimiento de revocación y ya no tengo la posibilidad de presentar. Entonces, tú me violentaste un derecho porque me dejaste sin pruebas cuando era tu obligación requerirme de esas pruebas. Nos fuimos al juicio de nulidad y algunos me dirán: oye, ¿por qué no las presentaste en juicio de nulidad? Tal vez ahí haciendo un argumento de: oye, no las quiero, aunque no me las requirieron, pues aquí están. Recordemos el supuesto de que las pruebas eran raras, ¿no? Eran de dudosa procedencia. Desafortunadamente, se gana el asunto, pero no desafortunadamente, se gana el asunto, pero desafortunadamente no se analizó este argumento. Insisto, en su momento, para ese caso en específico, que las pruebas sean raras, nos aventamos ese volado de que la autoridad, insisto, y que no lo habíamos pensado en un inicio, de que la autoridad, en el momento en el que nosotros hicimos este anuncio de pruebas y que se daba el plazo por Ministerio de Ley para presentarlas, que la autoridad no nos requiriera. Esto ya se dio cuando resolvió el recurso de revocación y pues bueno, pues ganamos por otra circunstancia, pero me parecería que era un argumento válido y que la autoridad me hubiera dejado sin pruebas. Tal vez el efecto hubiera sido para que me requiriera pruebas, pero bueno, eso es otra cosa. Insisto, tal vez hubiera un poco ganado tiempo y encontrar otras pruebas más idóneas para acreditar mi pretensión, ¿no? Eso, como les comento, respecto del recurso de revocación de manera tradicional, que podemos denominar. Y ahorita me quiero tocar el tema del recurso de revocación exclusivo de fondo en esta ya última parte de la presentación, para que podamos irnos con todos los temas que aquí prometí. Denme un segundo. Creo que ya se está visualizando. ¿Me pueden un segundo? Espero que ya vean la presentación. Si no, ahí háganmelo saber en el chat o alguien coméntenlo. Sí, se ve. Estamos viendo. Súper, excelente, gracias. El recurso de revocación exclusivo de fondo en materia fiscal. Entonces, lo que vamos a ver, el recurso de revocación. Y bueno, ¿cuándo se da este recurso de revocación? Bueno, se publicó la reforma el 27 de enero de 2017. ¿Cuál fue el motivo, el antecedente de este recurso? Cuando nosotros que nos dedicamos a la materia fiscal, los que estamos en esta exposición, en este foro, recordamos que ya existe hoy el juicio de nulidad exclusivo de fondo, que derivó de análisis, discusiones para, insisto, para privilegiar la cuestión de fondo y no solamente que las nulidades y las resoluciones se dieran por unas cuestiones formales meramente, sino, insisto, que la materia fiscal, en este caso, se resolviera si efectivamente los contribuyentes debían o no un impuesto. En ese orden de ideas, cuando se da esta discusión del juicio de nulidad, pues también por ahí algunos diputados, senadores dijeron: oye, pues está bien que estamos dándole otra vía a través del juicio de nulidad exclusivo de fondo al contribuyente, pero como lo dije también al inicio de la plática, y de manera en burla un poco, pues también el recurso de revocación
pues dejó de tener esta, pues un poquito, el tema de, ¿cómo se llama? El tema de del recurso de revocación que el recurso de revocación que tuviera una, una modificación, permítanme la expresión, una shineada, en el sentido de que dejar de ser ese recurso buleado de confirmación, sino que también le dieran una renovada a fin de que la gente, los contribuyentes los volvieran a ver a fin de poder, de que las soluciones también ya no llegaran tantos asuntos a juicio de nulidad y amparo, sino que se quedaran en la sede administrativa. Entonces, con la reforma del Código Fiscal de la Federación, con la inclusión del recurso de revocación exclusivo de fondo, se privilegió el tema de la oralidad, la celeridad y, insisto, que los temas se resolvieran únicamente por el tema de fondo y no de forma. Un segundo. Ok, entonces ahorita lo que tenemos en materia fiscal, en el Código Fiscal de la Federación, tenemos recurso de revocación tradicional y exclusivo de fondo. Vamos a ver lo que tiene que ver con la procedencia. Hay algunos requisitos y fases dentro de el recurso de revocación exclusivo de fondo que difieren con el recurso tradicional. Un segundo. Entonces, ya vimos que el recurso tradicional procede contra resoluciones definitivas y actos de la autoridad. En el caso del recurso de revocación exclusivo de fondo, solamente procede contra las resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de facultades de comprobación, y de facultades de comprobación solamente de visitas domiciliarias, revisión de gabinete y revisiones electrónicas. Pero no solamente ese requisito, sino que además deben de obtener una cuantía mayor a 200 veces elevada a la UMA al año, que al día de hoy, haciendo cálculo en 2024, pues da un monto de 7,921,272 pesos. Es decir, si yo tengo un crédito fiscal que deriva de estas facultades de comprobación y que sobrepasa ese monto, puedo yo optar al recurso de revocación exclusivo de fondo. Si no tengo esa posibilidad, si no tengo ese monto y no proviene de estas facultades de comprobación, tengo que acudir a la base tradicional. Una de las partes interesantes dentro del recurso de revocación exclusivo de fondo es, denme un segundo. Un segundo. Ya, perdón, es que estaba buscando un artículo que ahorita quiero compartir con ustedes sobre este tema de la audiencia. Entonces, uno de los requisitos o una de las fases novedosas dentro del recurso de revocación es lo correspondiente a una audiencia que corresponde a lo que nosotros conocemos como alegato de oídas, ¿no? Dentro del recurso de revocación exclusivo de fondo, nosotros debemos de hacer, además de cumplir con los requisitos del artículo 18 y del artículo 122, debemos de cumplir otros requisitos. Y es justamente el artículo que ahorita estoy buscando para poder compartírselos. Nos dice el artículo 133C. Perdón, 132D. Primero, que tenemos que, dentro del recurso de revocación, tenemos que hacer una manifestación expresa de que queremos acudir a este medio de defensa en específico. Insisto, es uno de los requisitos que nos pide el recurso de revocación exclusivo de fondo, que señalemos que es la vía que queremos. No obstante ello, si la autoridad considera o no acreditamos los supuestos de procedencia
que es que derive de un crédito fiscal de los supuestos de visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica y no sobrepasa el monto, pues por más manifestación que hagamos, pues no va a proceder. Otra de las cuestiones también es la relación expresa de las pruebas que se ofrezcan con los hechos. Si nosotros recordamos dentro del recurso de revocación tradicional, no es un requisito que nos pidan, lo justo como lo que comentamos en la plática hace un par de minutos. Lo que nos dicen es, tú presenta pruebas. Evidentemente por la práctica, por hacer un recurso que resulte fácil a la lectura, que ayude a la autoridad, a su actividad, para que no simplemente nos nieguen por negar, sino ayudando un tanto a la resolución del recurso y que evidentemente resulte favorable, nosotros como abogados o como asesores hacemos esa relación, pero el contribuyente, como decimos, de a pie, o que no tuviera expertise, basta con que señale las pruebas y los hechos y ya será la autoridad resolutora quien tendrá que hacer ese análisis. Insisto, si nosotros no le ayudamos, pues evidentemente tampoco va a ser su función la autoridad resolutora de a ver qué prueba corresponde con qué hecho y con qué agravio para que nos dé una resolución favorable. Insisto, lo veo complicado. Sin embargo, el recurso de revocación exclusiva de fondo sí nos señala que debemos de hacerlo, de hacer una relación expresa de las pruebas que se ofrezcan con los hechos. Otra de las cuestiones que me parece interesante tiene que ver con los argumentos de fondo. Recordemos que los argumentos de fondo, el sujeto, que tiene que ver con sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Y nos dice que tienen que ir encaminadas a determinar hechos, omisiones, aplicación e interpretación de las normas jurídicas aplicables, efectos atribuidos al cumplimiento o parcial, total o parcial, y valoración o falta de apreciación de las pruebas. Sin embargo, el artículo 133D en su fracción tercera es importante su análisis. ¿Por qué? Porque nos señala, artículo 133, 33D, fracción tercera, que debemos de cumplir, que debemos señalar dentro del escrito de recurso de revocación exclusivo de fondo y señalar el origen del agravio, especificando si este deriva, 1, la forma en la que se apreciaron los hechos revisados, la interpretación o aplicación de las normas involucradas, los efectos que se le atribuyen al cumplimiento total o parcial o extemporáneo de los requisitos formales o de procedimiento que impacten o trascienden al fondo de la controversia, si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes y si requiere el desahogo de una audiencia para exponer las razones por las cuales consideran le asiste la razón. Insisto, este requisito también establecido es bien importante, porque nos dice que podemos solicitar una audiencia, cuestión que antes no sucedía. Es más, la gente que tiene experiencia en materia fiscal, hay ocasiones que uno presenta el recurso de revocación y para poder acercarse, platicar con la autoridad que va a resolver, resulta no solo difícil, sino hay ocasiones imposibles. Es decir, la autoridad no está obligada por ahí me comentan, un segundo. Voy a volver a poner la diapositiva, espero que no. Un segundo. Espero que ya se vea la diapositiva. Estamos en una que dice, ay Dios, audiencia. Espero que ya se vea. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Gracias. Entonces, insisto, si nosotros queremos esta audiencia, la tenemos que señalar dentro del escrito. ¿Para qué? Para que contribuyente, autoridad recurrida y resolutora estemos en la misma audiencia y podemos plantear nuestras ideas. Insisto, esta se llevará en las oficinas de la autoridad. Reitero, me parece algo novedoso dentro del recurso, insisto, y aquí está plasmada el tema de la oralidad.
que no solamente basta que yo presente mi recurso, sino tengo la posibilidad de acudir ante la autoridad a plantearle mis argumentos de manera personal. Y que me parece lo interesante también es que van a estar las tres partes involucradas, ¿no? El contribuyente, la recurrida y la resolutora, para que ahí podamos debatir ideas. Otra parte interesante de este recurso de revocación es el tema del peritaje. En el tema del peritaje, como nosotros lo sabemos, lo debemos de presentar en manera física, digamos, ya desahogado. ¿Qué significa ello? Que es distinto a lo que sucede en juicio contencioso administrativo. En el juicio contencioso administrativo lo que nosotros hacemos es ofrecemos el peritaje, señalamos las preguntas, señalamos a nuestro perito, nosotros, la autoridad, el tribunal acordará la admisión o no de esas pruebas. Si la admiten, le dará vista a la parte demandada para que ella presente su perito, se admitirá y nos darán plazo para que ratifiquen el nombramiento de cargo del perito y rindan su peritaje y lo ratifiquen. En recurso de revocación, nosotros lo que hacemos es el peritaje ya lo presentamos como una documental, ya desahogado. Aquí lo importante es que, además de que siguen teniendo estas mismas reglas, por ahí nos dicen que la autoridad podrá revisar y analizar no solamente la idoneidad del peritaje, sino del perito. Y me permito adelantar unas diapositivas, porque está aquí en el artículo 133F. ¿Qué nos dice? Si de conformidad con el artículo 130, cuarto párrafo de este código, la autoridad que emitirá la resolución al recurso de revocación exclusivo de fondo se podrá, para tener mejor conocimiento, el conocimiento de los hechos controvertidos, ordenar el desahogo de otra prueba pericial o cargo de un perito distinto, y la valoración de ambos dictámenes periciales tendrá únicamente a razón de técnicas referente al área de especialidad de los peritos. El artículo 133F, ¿qué es lo que nos dice? Insisto, me permito aquí leerlo, denme un segundo, dice 133F, primer párrafo. En el supuesto de que el promovente acompañe al escrito de promoción del recurso de revocación exclusivo de fondo como prueba documental el dictamen pericial, la autoridad administrativa que resolverá el recurso tendrá la más amplia facultad para valorar no solo, ojo, la idoneidad y el alcance del referido dictamen exhibido, sino también la idoneidad del perito emisor, pudiendo citar al mismo a fin de que en audiencia especial, misma que se desahogara en forma oral, responda a las dudas o cuestionamientos que se le formulen. Para ello el perito será citado con un plazo de mínimo 5 días antes a la fecha de la audiencia. Ojo, me parece bien que la autoridad pueda analizar la idoneidad del perito del peritaje del perito que yo propongo. Lo que me parece raro y por eso la figura de aquí de la niñita sorprendida, es que cuando la autoridad considere ordenar el desahogo de otra prueba pericial con un perito distinto, de la interpretación del análisis muy restrictivo que hagamos de la ley, no me permite a mí como contribuyente verificar la idoneidad ni del peritaje ni del perito. Insisto, ahí me parecería que existiría una inequidad procesal, porque cuando yo, contribuyente, te presento el perito, tú me puedes decir que no está bien y que no está bien el perito o el perito o el peritaje, cuestión que a mí no se me está permitiendo, insisto, de la revisión del recurso de revocación y de los artículos que se establecen. Insisto, a mí me parece que eso podría en la práctica llevar a algunas revocaciones o nulidades. Algo que siempre
nos preguntamos tanto en la parte de recurso de revocación exclusivo de fondo y juicio y recurso de revocación exclusivo de fondo y en este caso el del recurso de revocación exclusivo de fondo, perdón, es evidentemente cuando yo opto por esta vía, a lo que estoy renunciando es a presentar medios, argumentos de forma, solamente me voy a ir por los de fondo. La pregunta aquí, como siempre la hacemos, es ¿qué me llevaría a mí como asesor, como abogado litigante, incluso pudiendo haber litigado mi propio asunto, el renunciar a estos argumentos de forma y solamente irme al de fondo? Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos el artículo 113G del Código Fiscal de la Federación, nos dice, bueno, primero el 133 nos dice que los señalamientos de los agravios pueden ir encaminados a que los efectos que se le atribuyeron al cumplimiento total o parcial o extemporáneo de los requisitos formales o de procedimiento que impacten trasciendan al fondo de la controversia. Es decir, que por algún requisito excesivo me estás determinando un crédito fiscal. Imaginemos, no sé, recuerden, no sé si siga todavía vigente ese requerimiento cuando se hacen CFDIs por arrendamiento que nos piden la cuenta predial. Oye, si no te dieron un CFDI con la cuenta predial, me parecería que es un requisito excesivo que si hubo CFDI, si hubo operación, todo solamente porque no me pusiste ese requisito, me estás quitando la deducción, me parecería excesivo. Ahí podría yo plantear que el incumplimiento de una formalidad pues está impactando a la controversia de fondo. Y lo importante aquí, insisto, es el artículo 113G que nos dice que la resolución será favorable al contribuyente cuando, uno, los hechos o omisiones que originaron el acto impugnado no se produjeron, que me parece lógico, digamos, es algo que ya conocemos, que los hechos o omisiones que dieron origen al acto impugnado fueron apreciados por la autoridad de forma indebida, pues eso también pasa en el recurso de revocación tradicional, que las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas, lo cual sucedería de la misma forma, ya es una causal que ya ubicamos normalmente que nos puede dar una revocación, una nulidad, ¿no? El cuarto es el interesante, y nos dice, ay, un segundo, la fracción cuarta del 133G, los efectos atribuidos por la autoridad emisora al cumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimientos a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido a las hipótesis de cautación de las contribuciones determinadas. Es decir, yo renuncio a los argumentos de forma y del mismo modo, tu autoridad renuncias a aquellas omisiones y faltas de forma que llevaron la determinación de un crédito fiscal. Me parece, insisto, que aquí puede ser un buen parteaguas, esta modalidad de recurso de revocación puede ser demasiado interesante para aquellos que no se quieren ir a un juicio de nulidad exclusivo de fondo olvidando los argumentos de forma, sino en sede administrativa, olvidarlos de forma y plantear únicamente los de fondo. Importante, que en términos de la ley federal, que en términos de lo que conocemos como litis abierta, el hecho de que yo renuncie al recurso, en recurso de revocación exclusiva de fondo, a los argumentos de forma, ello no me dice que si me voy a juicio de nulidad también ya no los pueda presentar, y dos, que me tenga que ir exclusivamente al recurso de revocación, al juicio de nulidad exclusivo de fondo. No, yo puedo optar aquí por el recurso de revocación exclusivo de fondo y después irme a un juicio de nulidad normal donde puedo hacer valer el tema de litis abierta y plantear argumentos de forma.
¿Qué hora es? Todavía tenemos aquí unos minutos para... pues aquí está el artículo que les comentaba. Es el artículo 133, en su fracción cuarta, donde nos dice que estos requisitos excesivos o desproporcionados nos pueden llevar a obtener una resolución favorable. Déjame ver qué otros temas me gustaría aquí compartir con ustedes. Bueno, aquí un comparativo de lo que es el recurso de revocación tradicional con el recurso de revocación exclusivo de fondo. Distinto a lo que sucede en el recurso de revocación tradicional, en este recurso de revocación exclusivo de fondo, sí hay un acuerdo de admisión. Recordemos que en el recurso de revocación yo presento mi recurso, presento mis pruebas, hago el anuncio, hacen el requerimiento, y jamás me entero si la autoridad emitió o no admitió el recurso. Simplemente me encomiendo a la Virgen de Guadalupe y espero que me resuelvan, espero que después no me vayan a requerir algo. Insisto, y esperar los 3 meses, ¿no? En este no, en este sí hay un acuerdo de admisión. Insisto, vamos a tener la resolución que vamos a recurrir. El plazo para la presentación del recurso exclusivo de fondo es el mismo, son 30 días. Me pueden hacer requerimientos de información, pero, insisto, bueno, de requisitos no cumplidos, pero aquí recordemos que, insisto, nuevamente la ley no me dice, a ver, por ahí alguien comenta, y se podría, por favor, clarificar en qué consiste el litis abierta y cerrada en la materia, para dejar claro si podemos hacer argumentos en juicio, si no los deberán. Ok, perfecto. Trato de hacerlo de manera muy rápida para terminar de explicar todos los argumentos, todas las ideas que quedan ahí todavía en relación al recurso de revocación. Bueno, la litis abierta, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dice lo siguiente, y denme oportunidad de tenerla a la vista. Si no, me voy a poner aquí a mentir, y sí se me da, pero no creo que sea el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice, nos dice en su segundo párrafo: cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controverte en juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Es decir, si yo en el recurso de revocación planteé 5 argumentos y con esos me resolvieron, no quiere decir que solamente me vaya con esos argumentos al juicio contencioso. Puedo hacer valer otros argumentos que no tienen nada que ver con los que ya había presentado. Sin embargo, y algo que siempre debemos de tener claro, es que esta posibilidad de presentar argumentos nuevos o distintos de los que presenté en la fase administrativa no me da la posibilidad de presentar nuevas pruebas, porque las pruebas las tengo que presentar durante el procedimiento de fiscalización, o en su caso la fase es el recurso de revocación, que justamente podría ser una de las ventajas que se me olvidó comentar, ¿no? El hecho de presentar pruebas hasta ese instante. Entonces, esa es la parte de la litis abierta. No se va a limitar únicamente, exclusivamente a lo que yo presenté en el recurso, sino que lo puedo ampliar. Sin embargo, esta ampliación no me permite presentar más pruebas. Ojo, por ahí siempre comentamos el hecho de, oye, pero yo veo que en juicio contencioso administrativo siempre presentan la prueba pericial, y pues al final del día esa es una prueba, ¿no? Que no podíamos presentar otra prueba. No, lo que han dicho los tribunales es, ojo, la prueba pericial, si bien es cierto, es un tipo de prueba, pero esta se da
conforme los elementos que o el análisis y escrutinio de los elementos que se dieron durante la fiscalización o el recurso de revocación. Es decir, digámoslo, como un poco de perfeccionar la prueba. No tiene que ver con un dato adicional, sino simplemente el análisis de la documentación que ya existe en el expediente administrativo. Entonces, espero haya quedado claro. Creo que por ahí también ya compartieron una tesis, que es de la segunda sala, es una de la segunda sala, el número 73, diagonal 2013, de la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ahí nos dice: el juicio contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo rige, no implica no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad legal de hacerlo. Entonces, ese es el fundamento que nos comparten también un criterio por parte del Poder Judicial de la Federación que nos aclara esta idea. Entonces, regresamos al tema del recurso de revocación exclusivo de fondo. Tenemos la resolución, presento mi recurso. El requerimiento de información no existe tampoco en la ley, en estas nuevas reglas del recurso de revocación. Existe también el requerimiento, el cumplimiento de requerimientos, que me van a hacer un plazo de 5 días. Tampoco, desde que yo presente ese cumplimiento a los requisitos que me pueda solicitar el Servicio de Administración Tributaria al acuerdo de admisión, tampoco la ley establece un plazo en que se deba de emitir ese acuerdo de admisión. Posteriormente va a haber la audiencia especial de peritos, la audiencia, la que comentamos hace un momento, y la resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo, que igual son los 3 meses que ya habíamos platicado. Insisto, algunas cosas que podemos aquí criticar de esta regulación es: primero, ¿por qué solamente procede el recurso de revocación exclusiva de fondo contra determinaciones de créditos fiscales? Me parece que si la idea del recurso de revocación era, pues, hacerlo, quitarle y darle más herramientas al contribuyente y apoyarlo, y que fuera una vía de utilizar el contribuyente para resolver sus controversias, me parece que también debió haber sido para el tema de devolución de impuestos. Insisto, solamente como un comentario adicional, ya que, recordemos, solamente procede contra determinaciones de créditos fiscales que procedan o que provengan de visitas domiciliarias, revisión de gabinete, revisión electrónica, y que sobrepasen el monte de los 7.221.000 pesos que comentábamos hace un momento. Otra cuestión que por ahí también me parece criticable es que el artículo 133D nos dice que en el caso de que el proveedor, una vez que opte por el recurso de revocación exclusivo de fondo y formule en su escrito agravios tanto de forma como de fondo, estos últimos no se tendrán por formulados y solamente se consideran los de fondo. Desde mi punto de vista, considero, sí, entiendo que uno de los requisitos es que hagas una manifestación expresa de que te quieres ir por ese medio. 2, que haga solamente argumentos de fondo. Pero si en el escrito se advierte que también hay forma y fondo, me parece que la autoridad debería de requerir y confirmar cuál es la vía que quieres optar, simplemente para evitar cualquier tema de inconveniente al particular. Insisto, me parece que ahí la legislación le hace falta algo, decir: oye, si se da este supuesto, se citará al contribuyente a efecto de que confirme la vía. En caso de que no lo haga, pues bueno, se irá al tema de recurso exclusivo de fondo. Insisto, creo que ese es algo que le puede faltar a la legislación y que podría agregársele. Otro tema y que tiene que ver con este meme, que me parece que, como siempre se ha dicho, ¿no? Está bien que señalen de ahí de tratar igual a los iguales y desigual a los iguales, pero de repente la propia legislación me parece que trata a unos más iguales que otros. Y aquí podríamos meter un tema de categoría sospechosa.
Categoría sospechosa, ¿por qué? Que están establecidas en el artículo primero del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque recordemos, el recurso de revocación exclusivo de fondo solamente procede contra determinaciones que provengan de visita domiciliaria, revisión de gabinete y electrónica. Esa puede tener una justificación. Sin embargo, ¿por qué limita el acceso a ese tipo de justicia solamente a créditos grandes? Me parece ahí que es una categoría que podríamos catalogar de sospechosa porque la distinción o las posibilidades de acudir a ambos medios de defensa o tipos de recurso de revocación se da específicamente y únicamente por un tema económico, lo cual desde mi punto de vista no me parece que sea constitucionalmente válido. Bajo esa perspectiva, yo plantearía ante ustedes el hecho de que incluso cuando quisieran optar por este medio de defensa y no tuviéramos estos supuestos, pues intentar presentarlo, ¿no? En el sentido de decir, oye, no me vayas a aplicar esa disposición y me mandes al recurso tradicional por solamente el hecho de un tema económico, porque yo también necesito justicia y también a mí los requisitos excesivos que estableció la autoridad para el incumplimiento o no, o para la determinación de un crédito fiscal, pues también me están afectando. Entonces me parece que deberíamos de instar a la autoridad a que deje de soslayar ese requisito, insisto. Habrá que plantearlo y plantearlo de la mejor manera. Y reitero, ¿por qué? Porque el beneficio es que yo renuncio a los de forma y tú también, autoridad, renuncias a esos requisitos excesivos que originaron un crédito fiscal. Ya para terminar, me parece también por aquí que se trata de un procedimiento especializado, no se trata, como lo comentábamos en el recurso de revocación tradicional, de presenta tu recurso, tus pruebas y ya que la autoridad se haga ahí bolas y que te resuelva. Me parece que el tema de la audiencia, el tema del perito, y el tema de que sean argumentos solamente de fondo, sí debería de ir inmiscuido el tema de una asesoría especializada en este ramo. Retomo las palabras que comentaba la doctora Liz Padilla en la sesión anterior sobre el tema del asesor. No basta que sea un asesor o que yo me pueda defender, sino que sea un asesor especializado. Me parece que aquí también el Código Fiscal de la Federación hace y falta que obligue la intervención de un abogado de oficio o en su caso la presencia de PRODECON ante un procedimiento de tal envergadura. Pues bueno, solamente señalar si es bueno o malo el recurso de revocación. Insisto, me parece que es una buena opción. Creo que si vamos, es un buen momento para poder plantear estos argumentos de fondo, que la autoridad nos pueda dar su opinión, incluso la posibilidad de aplicar por el tema de una audiencia donde podamos platicar, y sobre todo el tema de los requisitos excesivos que la autoridad también debería de dejar de considerar. Me parece que son elementos que nos deberían de llevar a utilizar este medio de defensa que, reitero, ¿no? De repente uno se los plantea al cliente y de repente les da miedo, dice, no, yo normalito, yo sí quiero irme con todo. Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco mucho. Sé que quedaron por ahí muchos temas pendientes. El recurso de revocación es extensísimo, poder platicar algunos casos. El recurso de revocación también por ahí, exclusivo de fondo, también ahí tienen muchos temas. De mi parte, agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que estén aquí vía virtual. Hay 36, 37 personas conectadas. Les agradezco muchísimo, estoy para servirles. Cualquier duda, aclaración, reclamo, como dicen, ahí está en redes sociales y mi teléfono por si gustan, ¿no? Les agradezco mucho la oportunidad, a la barra, al doctor Jorge, y quedo a sus órdenes. Les agradezco muchísimo.
Licenciado Noé Quirós, excelente ponencia, excelente exposición de cómo lo hizo y sobre todo el conocimiento y el manejo del tema. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es merecido del conocimiento que tiene y por el manejo que tiene de él también. A mis compañeros les pregunto que si tendrán alguna otra pregunta que hacerle al ponente. Aparte de que para mí quedó muy claro, no sé para ustedes también, si tengan alguna duda, pues no, aprovechemos esto o lo dejamos para más adelante, ¿no? Vienen otros temas todavía, tenemos la próxima semana PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, ya nos dio ya nos adelantó una exposición el licenciado Carlos, también es excelente, al igual que nuestro ponente actual. No, no se lo vayan a perder, están cordialmente invitados para que todos nos acompañen para ese día del PAMA. Y posteriormente viene un tema muy importante y muy interesante, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, todo lo que es en relación a las visitas, ¿no? Entonces, agradecemos a todos los presentes, a todos por acompañarnos el día de hoy. Agradezco nuevamente a nuestro ponente, el licenciado Noé Quirós, por la plática de hoy, que fue muy excelente, muy satisfactoria. Muchísimas gracias a todos. Muy amable, doctor. Maestro licenciado Noé Quirós, ¿tiene usted algo más que agregar antes de despedirnos? No, nada más, insisto, gracias a la barra, gracias a la gente que estuvo aquí, estas 2 horas que se cumplieron. Espero que sea satisfactorio para todos ustedes las ponencias de los grandes expositores que me antecedieron y que van a seguir en este diplomado, y nuevamente agradeciendo y quedando a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y sobre todo reclamos, que seguro los habla. Ok, ya lo escucharon, compañeros. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana, el próximo jueves. Mañana el examen, no se olvide. Gracias a todos. Muy buenas noches. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Hasta pronto.